Si tienes una Biblia, ábrela conmigo en Génesis capítulo 22. Y si no tienes una Biblia, puedes levantar tu mano y alguien, no sé quién, pero alguien te va a hacer llegar una Biblia a tu lugar para que puedas seguir el estudio con nosotros en Génesis capítulo 22. Es uno de los pasajes más importantes de todo el Antiguo Testamento, este capítulo, y es un pasaje también muy controversial, pero hoy lo vamos a abordar y lo vamos a estudiar y vamos a encontrar aquí mucho acerca de lo que Dios se revela y lo que Dios quiere para nosotros. Si te acuerdas, la primer parte de Génesis tenía que ver con el origen, de dónde venimos, quién nos hizo y con qué propósito. Y la segunda parte de Génesis fue eso, como el hombre se revela, ¿no? Y la maldad empieza a crecer y entonces Dios decide: no voy a contender todo el tiempo con el hombre. Y entonces nos trasladamos hasta los tiempos de Noé, donde Dios dice: hasta aquí, pero por gracia salva a Noé y a su familia, y empieza otra vez con la humanidad. Y estamos en esta tercera parte, que es cómo se ve caminar por fe con Dios. Cómo se ve eso, seguir a Dios, seguir a Jesús. Y versículo clave es eso, que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y es la única manera en que tú y yo recibimos eso, la justicia a través de Jesús, y es por la fe. No es por lo bueno que era Abraham, no es por lo que Abraham había hecho, sino hasta ahora todo lo que ha sostenido a Abraham y el pacto que Dios tiene con él es la fe que Abraham tiene en Dios. Y hemos visto a este Abraham que es de carne y hueso, como tú y como yo. Y este hombre que es conocido como el padre de la fe, hasta este capítulo no hemos visto un hombre tan lleno de fe. Y lo hemos visto en buenos momentos y lo hemos visto en sus peores momentos, ¿no? Donde ha fallado y la ha regado, ¿no? Y a veces ha tropezado con la misma piedra y se ha equivocado con las mismas cosas. Y esto es muy importante porque tú necesitas entender y necesitas ver cómo se ve caminar por fe. Lo que vimos la última semana es que Dios cumple lo que había prometido para con Abraham, algo que era probablemente imposible. O sea, las probabilidades decían que era todo lo contrario, que esto no podía ser. Pero Dios cumplió su promesa y Dios les dio ese hijo de la promesa a un matrimonio que simplemente no solamente eran estériles, sino ya no estaban en tiempo de poder concebir un hijo. Dios hizo eso y a Dios le encantan los escenarios imposibles, porque es donde ponemos atención tú y yo. O sea, si te das cuenta y todo va bien en tu vida y no necesitas eso, ayuda, o eso crees, pues no, es muy fácil no voltear a Dios. Pero cuando vienen estos escenarios imposibles en tu vida que te rebasan, es mucho más fácil que puedas considerar a Dios en tu vida y puedas alzar tus ojos y pedir ayuda. Y Abraham ha visto eso. Dios ha cumplido la promesa que tenía en eso, en su hijo Isaac. Él es el hijo de la promesa. ¿Y qué conlleva eso? Conlleva la salvación prometida a la humanidad. Abraham sabe que este hijo Isaac es importante y es clave para el plan que Dios tiene. Pero tienes que entender algo, que Dios quiere nuestra felicidad eterna a cualquier precio. Y Él va a hacer todo en este mundo para que nos demos cuenta de algunas cosas y de algo en especial que vamos a ver en este capítulo. Entonces, capítulo 22, versículo 1 dice: aconteció después de estas cosas. ¿Qué cosas? Pues vimos que nació Isaac. Vimos que Abraham tiene que dejar ir a su hijo Ismael y que Dios le promete hacerse cargo de él, pero él tiene planes para Isaac. Y luego vemos a Abraham pactando con Abimael. Después de estas cosas, dice, aconteció después de estas cosas que, mira esto, que probó Dios a Abraham. Y
lo que vamos a ver es que Dios tiene que probar la fe de Abraham. No tanto por Dios. O sea, Dios sabe en dónde está la fe de Abraham. Y Dios sabe dónde está tu fe. Y Dios sabe dónde está mi fe. Y en qué paso estamos en nuestra fe. Si nuestra fe es firme, si nuestra fe es fuerte, si estamos bien arraigados. Él sabe, pero tú y yo no sabemos realmente. Y algo interesante y algo que yo he entendido en lo que es el grupo de jóvenes es que muchos de ustedes son cristianos de cuna, lo que dicen, que no existe eso, no existe un cristiano de cuna. O sea, pero la mayoría de ustedes vienen de papás que son cristianos y que les trajeron, y aunque tú puedas ser que estés aquí de buena gana, no te tienen que arrastrar para venir al grupo de jóvenes, vienes de buena gana, amas a Dios y le estás buscando. Puede ser que pienses que tu fe es mucho más firme de lo que crees. Y Dios lo que va a hacer es probar a Abraham para que Abraham se dé cuenta dónde está su fe. Y algo interesante a notar es que va a ser Dios quien pruebe a Abraham. Y va a ser una prueba como nunca antes ha pasado a Abraham. Y vamos a ver en qué consiste esta prueba. Y vamos a leerlo y después vamos a regresar aquí. Que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Ahorita vamos a ver a más detalle eso. Pero ve en qué consiste la prueba. Y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único. Ahora esto es importante porque realmente no es su único hijo, tiene otro hijo llamado Ismael. Pero para Dios el único hijo de la promesa es Isaac. Y le dice, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, que significa risa y que significa el gozo que Dios ha añadido a la vida de Abraham, a quien amas, posiblemente la persona que más ama en su vida. Y dice, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y esta palabra holocausto es exactamente eso, era el sacrificio que ellos hacían a Dios, que tenían que degollar un animal y que la sangre fuera derramada, y el sacrificio después de eso se tenía que quemar y consumir, y era completamente ofrecido a Dios. Y sí, sé que suena súper incómodo y dices, ¿cómo? O sea, Dios está pidiendo eso. Y si bien Dios no es el autor de la maldad, Él ocupa y permite cosas en nuestra vida, pero nada se sale de su control. Todo lo malo que he pasado en mi vida no viene directamente de Él. O sea, Él no está haciendo maldad en contra mía, sino de un mundo caído, de los ataques que sufrimos por el enemigo. Pero tienes que saber que Él permite cosas en tu vida para usarlas como pruebas de fe. Y yo cuando hago un estudio pienso en todas las preguntas que tal vez tú podrías hacerte cuando abordas un pasaje, o todas las preguntas que me gustaría entender acerca de por qué Dios hace lo que hace. Y una buena pregunta es, ¿por qué Dios prueba? O sea, ¿por qué es necesario que Dios pruebe? Y tú y yo, la mayoría de ustedes sigue yendo a la escuela, pero pensamos a veces que los exámenes están hechos para reprobarnos, ¿no? O sea, tú ves la temporada de exámenes y tú ves al maestro como alguien malo para ti, que dices, no, lo que quiere es reprobarme, entonces voy a tratar de estudiar lo más que pueda porque si me dejo me va a reprobar. Pero la realidad es que es muy raro que sea así la intención de un maestro, aunque puede haber quienes sí. Incluso las pruebas, cuando empieces a trabajar y eso, te van a hacer pruebas de diferentes lados.
realmente lo que significa es que están hechas para evaluarnos. ¿Dónde estamos? ¿Qué hemos aprendido? ¿Y de qué estamos seguros? Entonces, no sé si sigan haciendo los exámenes de opción múltiple. Esos eran mis favoritos porque la verdad, te digo la verdad, era muy flojo para estudiar. O sea, yo tenía muy buena memoria y entonces escuchaba y más o menos cachaba lo de la clase y llegaban los exámenes y entonces oraba para que fueran de opción múltiple. Y entonces ya con la opción múltiple, leyendo la pregunta y leyendo alguna de las respuestas, como que simplemente hilaba en mi mente, dije, esta, ¿no? Y entonces me sonaba más esta y era muy, muy fácil para mí. Pero las pruebas están hechas para que veas de qué estamos seguros. Y Dios lo que quiere hacer a través de las pruebas es eso. ¿Dónde estás en tu fe? ¿Qué has aprendido hasta ahora acerca de Él? ¿Y de qué estás seguro? Dios nos va a probar para ver dónde está nuestro corazón. Y tienes que saber, cuando Dios nos prueba, Él espera que pasemos la prueba. Nunca está ahí en su trono poniendo pruebas, esperando a verte tropezar, sino que siempre está así, ok, voy a probar la fe de este joven, de este hombre. Y Él espera que apruebes. Y Él espera que salgas de esto. Y tienes que saber que Él nos acompaña en medio de las pruebas. Él promete estar durante la prueba y al final de la prueba. Y ahorita vamos a hablar más acerca de esto, pero regresemos al versículo 1. Dice: y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Entonces Dios viene con Abraham, le habla y quiere decirle algo, y ve la respuesta de Abraham, y esto es muy importante. Abraham responde: heme aquí. Y esto de heme aquí es la manera en que tú y yo deberíamos responder a Dios cada vez que Dios nos habla y cada vez que Dios nos pide algo. Este heme aquí significa aquí estoy, Dios, y estoy dispuesto a tu voluntad. Aquí estoy y estoy listo para obedecer, Dios. Aquí estoy listo para ser examinado por ti. Aquí estoy listo para rendirme. Este heme aquí significa una completa sumisión a quién es Dios y a lo que Él me va a pedir. Ahora, son palabras que pueden decirse muy fácil, ¿no? Señor, aquí estoy. Yo a la mayoría de ustedes los he visto cantar durante los domingos. Ya sé que los viernes no les gusta cantar y no pasa nada, no sé si te da pena o qué, pero muchos de ustedes los he visto en domingo cantar y alzar sus manos y estar diciendo esto: Señor, aquí estoy. O sea, aquí estoy. Heme aquí, eso significa aquí estoy para que hagas tu voluntad en mi vida. Y esas palabras se dicen muy fácil, pero llega un momento donde estos tienen que demostrarse en tu vida. Y Abraham empieza bien y empieza con su misión diciendo: Señor, heme aquí, estoy dispuesto. Versículo 2. Y dijo, en esto consiste la prueba, y dijo: toma ahora tu hijo. Y cada palabra que Dios le dice parece ser un cuchillo que se entierra en el corazón de Abraham, porque dice: toma ahora a tu hijo. Eso es lo primero, es su hijo, tu único, hablando del único que tiene ahora, pero también el único que es de la promesa. Isaac, que significa eso, su alegría, su gozo, a quien ama, su hijo amado. Y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ahora tienes que saber que esto que Dios pidió aquí es algo único en la historia redentora de Dios. Dios no volverá a hacer esto después de este capítulo, porque esto tiene un propósito específico y va a ser cumplido una sola vez.
O sea, si de repente tu papá se despierta y te dice, oye, Dios me dijo que tenía que ofrecerte en sacrificio, eso no puede venir de Dios. Puedes llamar al 911, pedir ayuda, pero esto que va a hacer Dios con Abraham es algo único en la historia. Y tiene un propósito muy especial que tú y yo debemos entender hoy. Dios pide a Abraham realmente todo lo que tiene. O sea, Abraham es un hombre rico, es un jeque. O sea, tiene mucha riqueza, es muy próspero, pero ahí no está su alegría. La alegría y el gozo que Abraham tiene en su vida es que fuera de tiempo y algo que él no podía hacer por sus propias fuerzas ni con su esposa, Dios se lo regaló y esto era su hijo. Su alegría, su amor, su objeto de todo bien, lo único y lo mejor que tiene es lo que Dios le está pidiendo a Abraham. Ahora, definitivamente creo que no hay prueba para un padre más grande que perder a un hijo. Y por supuesto que no entendemos eso, ¿no? Tú eres hijo y a veces cuesta trabajo entender a los padres, cómo te ven, ¿no? Y no te quieren soltar, y está bien, hay edad donde todavía no deberían soltarte, y eso, te aman y a veces les cuesta trabajo hacerlo bien. Pero no podríamos entender lo que es eso, perder, cómo es que un padre pierda a un hijo. Y de por sí la muerte no es natural, o sea, es natural para la humanidad, pero no es natural para nosotros. O sea, por eso llegamos a un velorio y no sabemos cómo actuar, por eso no sabemos qué decir. Pero mucho menos la de un hijo. O sea, tú cuando los papás tienen hijos, ellos en su mente, lo lógico es que mueran ellos primero y después sus hijos. Pero nunca en la mente de un padre pasaría eso, que un hijo se les fuera antes. Y Dios le está pidiendo a Abraham su alegría, su amor, lo único, lo mejor que tiene. Y ten cuidado cuando ves estas cosas, porque a veces podríamos ver a Dios del lado equivocado y pensando, ¿por qué Dios haría algo como lo que hace? Pero nunca debes olvidar que todo lo que tienes hoy es suyo. Que nada te pertenece, que Dios no nos debe nada. Nuestro orgullo seguido nos engaña diciendo eso, que lo que tenemos lo merecemos, que lo que tenemos nos lo hemos ganado. Pero una pregunta, ¿quién dio a Abraham este hijo? Dios. ¿Quién es el único que podría quitárselo? Dios. Por muy crudo que suene, Dios es Dios. Y no nos debe nada como humanidad. Lo que Dios pide parece ser malo solo si pensamos que Él no es Dios. Solo si pensamos que nosotros tenemos cierta equivalencia con Dios. Solo si no le conocemos. Dios está pidiendo a Abraham que le dé a su único hijo. ¿Qué es aquello que no estarías dispuesto a que Dios toque en tu vida? O sea, aquello que dices, o sea, que ni siquiera nunca lo has pensado. Pero ¿qué pasaría si eso, tu más grande amor, lo único que tienes y que consideras de valor en tu vida, un día ya no estuviera? ¿Qué es aquello que no estás dispuesto a darle aunque es suyo?
Y ahora va mucho más allá de cualquier conducta pecaminosa. Porque aunque estaría bien decir que Dios pide toda tu vida, incluyendo que dejes aquellas cosas que amas y están mal y son pecado delante de Él, pero esto va mucho más allá. Por supuesto que Dios quiere que dejes el pecado y que le entregues toda tu vida, pero esto va mucho más allá que eso. O sea, Abraham no estaba pecando en ese tiempo. Le están pidiendo lo único que tiene. Y Abraham va a ser golpeado con esta prueba. Porque Dios quiere que Abraham se dé cuenta dónde está su esperanza en la vida. Porque Isaac era una promesa. Y Dios no quiere que confiemos en las promesas, sino en el Dios que ha prometido. Quiere quitar todo obstáculo en nuestra vida y toda falsa confianza en todas las cosas que son pasajeras y ponerlas en el único que es eterno, que es Él mismo. Cuando confiamos en el que hace la promesa, pase lo que pase, la promesa se cumplirá. Y no ponemos nuestros ojos solo en la promesa. Va a haber momentos en la vida donde parece que vas a perder toda esperanza, donde lo que Dios permite en tu vida y te pide parecen ir en contra de ti y de lo que esperas. Va a haber momentos donde Dios te va a pedir alejarte de alguien a quien amas. Va a haber momentos donde vas a perder a un familiar muy querido, muy cercano, hermanos, padres, amigos. Va a haber momentos en tu vida donde la situación económica te va a impedir lograr los planes que tienes. Va a haber momentos donde el desánimo y la depresión te van a estorbar y te van a sacudir. Ahora, ¿qué debemos hacer ante esto? Porque, muchos de ustedes ya han caminado por ahí. Ya han caminado por ahí y ya han visto lo que se siente y que Dios simplemente nos pruebe con algo así. Y otros de ustedes lo vivirán a lo largo de su vida. Pero ¿qué debemos hacer ante esto? Mira lo que hace Abraham. Versículo 2, le dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, seguramente no pudo ni dormir, y enalbardó su asno, lo preparó, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Vamos a ver que no se nos dice en este pasaje nada acerca de los sentimientos de Abraham, pero no es difícil imaginarse a un hombre que ha esperado esta promesa por más de 25 años y que por fin la tiene y está disfrutando de ella, y de repente Dios le dice: pues ahora no. Y Abraham tiene que responder a Dios, y heme aquí que dijo con palabras, ahora lo tiene que hacer con hechos y lo tiene que llevar al plano práctico. Así que las pruebas de Dios son un examen, pero no teórico, sino práctico. Muchos de ustedes que han crecido aquí y han estado en Club Semilla se saben las respuestas correctas.
O sea, si yo les pregunto aquí acerca de los personajes y qué hizo esto y qué se tiene que hacer, o sea, ya lo saben. Ya saben que tienen que leer su Biblia, ya saben que tienen que orar, ya saben que tienen que obedecer a sus padres, ya saben que tienen que amar a Dios, que tienen que honrarle, que tienen que hacer lo bueno. Pero llega un momento en tu vida donde tienes que poner esto por obra. Y como en todo examen y prueba, tú puedes responder solo de dos formas: correcta o incorrecta. La manera correcta de responder a Dios es en obediencia, y es lo que Abraham hace. Y ve, tú puedes decir que amas a Dios, que Él es tu Señor, pero a la hora de la verdad es cuando la hora de la verdad es cuando viene la prueba y es el examen práctico. La obediencia a Dios es eso, hacer lo que Él te pide, soportar y confiar en su voluntad, en su amor y en su gracia para contigo. Y Dios hace eso y Abraham responde. Y Abraham no lo vemos peleando con Dios. No lo vemos tratando de engañar a Dios. No lo vemos tratando de negociar con Dios. Abraham se para de mañana y empieza el camino a donde Dios le ha pedido. Y podemos imaginar con lágrimas en los ojos cortando la leña para el holocausto y caminando. Ahora, hay cosas que pueden estorbar para hacer lo que Dios quiere hacer, y una de esas es preguntarnos el por qué y el querer saber el por qué Dios permite eso. Y hay gente que así no puede avanzar nada más porque no sabe por qué. Y está contendiendo con Dios, pero ¿por qué hiciste esto, Dios? ¿Pero por qué tengo que hacer esto? Y Dios no siempre nos dice por qué pasan las cosas. Dios no está obligado a hacerlo. Un día tal vez en la eternidad sabremos por qué, pero hoy no lo sabemos. Pero de algo podemos estar seguros: Dios está obrando por y para mi bien eterno. Si has conocido a Dios, sabes esto de Él. Hoy no sé por qué yo no puedo saber qué es lo que pasa en el trono de la gracia. Y me encantó lo que vimos si viniste el miércoles, cómo Dios actúa tras bambalinas. Y en mi vida he visto eso. En cuanto a mi aflicción, yo no puedo saber qué es lo que pasa en el trono de la gracia. Yo no sé lo que Dios está tramando, yo no sé lo que Dios está planeando para mi vida, yo no sé por qué me pasan las cosas que me pasan. Yo no sé qué pasa ahí en el trono de la gracia, pero sí sé que es lo que abunda en ese trono y es su gracia. Y tengo que saber que su gracia es suficiente para mi vida. Y que Dios no me tiene que dar explicaciones de lo que hace conmigo y por qué me quita y por qué me pone. Hoy entendemos mucho más que Abraham del por qué Dios le pediría algo así. Y tú debes recordar quién es Dios, que Él no es como nosotros, que Él no nos debe nada, que su mente no es como la de nosotros, que sus planes son mucho más altos que los nuestros, que Él es el creador de todas las cosas, que Él es Dios. Y aún así nunca deberíamos dudar que Él es bueno y nos ama, porque eso es verdad. Dios no nos debe nada, pero Dios nos ha dado todo. Ahora, ¿por qué Abraham obedece? ¿Por qué alguien obedecería a algo así, a esto que podría sonar como una locura?
Mira lo que hace Abraham, versículo 4. Entonces empieza este viaje, pero versículo 4, al tercer día alzó Abraham sus ojos, o sea, fueron 3 días de camino, y vio el lugar de lejos. Y no se detuvo en esos 3 días, y no se echó para atrás. Versículo 5, entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tú puedes decir: ok, Abraham, muy espiritual y muy obediente, pero Abraham está diciendo mentiras. Abraham está diciendo que van a ir a adorar y que van a volver, pero es que Dios le ha pedido que sacrifique a su hijo, y está tratando de engañar a su hijo y a sus siervos, pero no está pasando eso. Abraham obedece porque Abraham confía en Dios, porque Abraham confía en las promesas que Dios le había dado. Llega un momento en la vida de Abraham donde Abraham tiene que dejar de andar por sentimientos, y entonces ponerse a pelear con Dios y decir: Dios, ¿por qué me siento así? ¿Por qué haces esto? ¿Y por qué quieres que haga esto? Y donde Abraham empieza y deja de andar por sentimientos y empieza a caminar por fe, a pesar de sus sentimientos. No quiere decir que Abraham no sentía horrible lo que Dios le estaba pidiendo, o que se lo tomaba a la ligera. O sea, Abraham estaba sufriendo por dentro, pero a pesar de sus sentimientos, Abraham decidió caminar en fe. Y eso es algo muy importante para tu vida. No puedes caminar por fe guiado por tus sentimientos, porque tus sentimientos te van a engañar. Tus sentimientos no van a querer hacer lo que la voluntad de Dios quiere, porque un día nos sentimos bien y otro día nos sentimos insoportables, porque un día nos sentimos tristes y otro día nos sentimos felices, porque los sentimientos son afectados por las circunstancias, pero la fe no debería ser afectada por las circunstancias. Y entonces, con todo su dolor, Abraham tiene que emprender el camino con fe, aunque tuviera el corazón roto. Eso no le impidió obedecer, y tal vez iban subiendo el monte entre lágrimas, camino hacia lo que Dios tenía preparado para él y su hijo. Abraham no se resistió a la voluntad de Dios, lo que muchas veces hacemos tú y yo. Y ahí estamos, y es nadar contra corriente. Es nadar contra corriente. Una vez fuimos a los Rápidos de Jalcomulco, no sé si ha sido. Yo soy súper miedoso, entonces para mí que fuéramos ahí, o sea, para mí es lo más extremo que he hecho en mi vida. O sea, a mí no me gustan ni los juegos mecánicos. O sea, yo solamente una vez he ido a Six Flags y me subí a 2-3 juegos que eran para niños, los carros chocones y eso, e ir a Jalcomulco con los Rápidos y en subirme a una balsa y entonces andar en esos rápidos entre piedras, ¿no? O sea, es lo más extremo que he hecho en mi vida. Y entonces, cuando supe que el recorrido duraba 2 horas, yo me quería regresar a Veracruz. Pero entonces, ya cuando me estaba rajando, veo que pasa en una lancha, antes de que nosotros nos subiéramos, una familia con un niño de 6 años y una niña como de 7 años. Y digo, no me puedo rajar, o sea, si la niña va ahí como si nada. Y entonces me subí, estuvo increíble, mucha adrenalina. No sé si lo volvería a hacer, pero bueno, con eso ya me siento totalmente extremo. Pero hubo un rato en el recorrido donde era la parte donde más relajado estaba el río, pero no quiere decir que estaba totalmente relajado. Y entonces el guía nos dijo: si quieren bajarse a nadar, pueden ser aquí. Y entonces casi todos se bajaron, menos yo. Y entonces veía que los que se bajaron
aunque era la parte más tranquila, el agua les golpeaba de frente y les decía: no se pongan enfrente de la corriente, sino tienen que ponerse de espaldas, porque si no la corriente los va a ahogar. Y aunque era la parte más tranquila del río, era difícil para ellos mantenerse bien, y era difícil nadar en contra del río. Y entonces simplemente lo que hicieron es que se bajaron, y cuando vieron la de verdad y la fuerza del río, se volvieron a subir rápido. Y yo dije: que bueno que no me bajé, o sea, no sé qué me hubiera pasado. Pero a veces tú y yo decidimos nadar en contra de la corriente, en contra de lo que Dios nos ha pedido. Y tienes que saber que cuando vamos en contra de la voluntad de Dios, te vas a cansar, te vas a frustrar, te puedes ahogar, y aún así no vas a poder ganarle a la corriente. Eso mismo pasa con la voluntad de Dios. Cuando tú y yo decidimos: ok, es que Dios me está pidiendo esto, pero la verdad es que no quiero. O sea, ¿por qué Dios me pide eso? ¿Por qué Dios me quita esto? Y ahí estás nadando contra la corriente. Simplemente te vas a cansar, porque no vas a poder mover la voluntad de Dios para tu vida. Te vas a frustrar, te puedes ahogar en tu fe. Eso puede ser un parteaguas para que en vez de que sigas caminando con Él, tropieces. Y aún así, hagas lo que hagas, no vas a poder ir en contra de su voluntad. Dios ha estado tratando de entrenarte para confiar en Él, y muchos de nosotros seguimos aún sin entender lo que Dios está haciendo. Ahora, ¿por qué este Abraham, que había tomado hace tiempo el asunto en sus manos y la había regado, y que su fe había fallado muchas veces, ahora vemos un Abraham obediente cuando le están pidiendo lo más importante para su vida? Abraham ha entendido algo: que Dios es digno de su completa confianza. Y Abraham, cuando va y sube y dice: y adoraremos y volveremos a vosotros, no está diciendo mentiras. Abraham confía en Dios y confía en lo que Dios le ha dicho. Ahora déjame, te leo Hebreos 11 del 17 al 19, lo puedes anotar ahí. Si quieres no lo busques, yo te lo leo. Y es el comentario del escritor de Hebreos acerca de esta parte donde Abraham va a hacer esto. Y dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, su único hijo, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. O sea, Abraham entendía quién era Dios, y Abraham entendía que Dios le había prometido que le iba a dar un hijo en el cual él iba a tener descendencia, y que de su descendencia eso sería como el polvo o la arena del mar, o como las estrellas, que Dios haría una gran nación a través de este hijo de la promesa. Y entonces Abraham entendía: ok, Dios me está pidiendo que entregue esto, que entregue la promesa, pero Dios me ha prometido que esta promesa es importante para su plan. Entonces no sé lo que Dios va a hacer y no sé cómo lo va a hacer. Lo que corresponde es que lo obedezca. Y estaba entendiendo eso, que el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Pensando, o sea, Abraham estaba pensando, cuando empieza a hacer esto y camina hacia la voluntad de Dios, está pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos a su hijo, de donde vamos a ver que en sentido figurado también lo volvió a recibir. O sea, Abraham sabía que Dios le había dado este hijo con un propósito, y ahora Dios se lo está pidiendo. Y ve el pensamiento de Abraham: ok, Dios me está queriendo despojar de esto,
pero Dios me ha dicho que tiene planes para esto. No sé qué es lo que Dios va a hacer. Lo que a mí corresponde es obedecer al Dios que me ha prometido y entregarlo en sus manos. Y yo sé que mi Dios es poderoso. Incluso si me está pidiendo esto, que aunque no entiendo por qué lo está pidiendo y me está pidiendo que lo entregue, Dios es poderoso incluso para resucitarlo y traerlo de los muertos. Parece ser otro Abraham. No parece ser el mismo Abraham que su fe falla y tropieza y 2 veces miente y dice que su esposa es su mujer por miedo. Algo pasó en la vida de Abraham y Dios lleva y prueba su vida, y Abraham empieza a caminar por la fe y empieza a convertirse en el padre de la fe que conocemos. Pero algo importante es que Abraham conocía las promesas de Dios. ¿Tú conoces lo que Dios te ha prometido o lo que Dios ha prometido en su palabra? ¿Conoces las promesas de Dios? Otra cosa que Abraham conocía es quién era Dios. ¿Realmente conoces a Dios? ¿Realmente sabes cuál es su carácter? ¿Realmente conoces a Dios como Abraham le conoce? Él no sabía por qué Dios le pedía esto, pero sabía que Dios era digno de toda su confianza. Sabía que Dios no iba a faltar a su promesa. Sabía que Dios no era ningún charlatán y que no era como los falsos dioses. Una cosa es la circunstancia, que puede ser difícil o imposible, y otra cosa es quién ha prometido. Y Abraham ya ha probado eso, que el Dios que conoce y que es su Dios puede hacer cosas que no son probables, que es el único Dios verdadero. Ahora, hasta este tiempo no hay ningún registro de que alguien haya resucitado, pero Abraham cree eso, que Dios es poderoso para poder hacerlo. Algo importante también es que Abraham no tenía como tú y yo ejemplos de fe. Abraham no tenía una Biblia. O sea, tú y yo cuando vemos la Biblia, vemos eso, ejemplos de fe, uno y otro, uno tras otro, donde dices, ok, y es histórico y Dios hizo esto. Pero Abraham no tenía muchos ejemplos de fe. Pero sí tenía una fe que estaba totalmente arraigada en quién era Dios y en lo que había prometido. Y Abraham entiende, no es lo que Dios me da, no es como Dios me es útil en mis planes, no es como Dios es un salvavidas en cada problema al que me enfrento. Realmente es que Dios es el mismo fin de todo hombre. Dios no es el medio para conseguir mi propio fin y mi propio plan. Dios mismo es el fin del hombre. Esto es algo que tú y yo debemos aprender en nuestra vida, que debemos vivirlo de manera personal, que Dios no es el medio para que tú consigas un fin, que Dios es el fin. Dios quiere y tú necesitas que Él sea lo único indispensable en tu vida. Y Dios va a hacer todo en tu vida, va a ocupar todo. Va a ocupar todo para que tú te des cuenta de esto. Y entre más rápido lo entiendas, va a ser mejor. Que lo único que necesitas es a Dios mismo. Versículo 5, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Abraham tiene fe que volverían. Versículo 6, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos.
Voy a leer y luego me voy a regresar. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y esto que dice que iban juntos, realmente lo que está diciendo es que Dios no está Abraham no está engañando a Isaac, su hijo. Abraham no está como que no escuche a mi hijo lo que Dios me ha pedido, sino la idea de esto es que Isaac sabía lo que Dios le había pedido a su padre, que iban juntos en completo acuerdo, en común acuerdo. O sea que Isaac sabía que Dios le había pedido a su padre que él tenía que ser sacrificado. Por eso cuando pregunta y Abraham responde, dice: Dios proveerá, vamos a ver qué es lo que Dios hace en medio de esto. Y esto, Dios se proveerá, es la misma palabra de eso, Jehová Jireh. Y tal vez lo has escuchado de los nombres de Dios. Y sí, y la mayoría lo usa como una provisión económica, ¿no? Como decir, bueno, Jehová Jireh, Dios proveerá con una cuestión económica, pero no está hablando de economía realmente, aunque Dios es proveedor y Jehová Jireh, sino vamos a ver de qué provee. Y hay muchas sombras del evangelio aquí. Versículo 6 dice: y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y acuérdate de esto, ahorita lo vamos a analizar. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos en común acuerdo. Y entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero? Y algo muy importante, esta es la pregunta de los siglos. Si recuerdas Génesis, no solo habla del inicio, sino del plan que Dios tenía desde la fundación del mundo para redimir a la humanidad. Y Dios va revelando esto durante las épocas. Y la pregunta siempre fue esta: ¿dónde está el cordero? ¿Y sabes cuándo se responde esta pregunta? En Juan 1:29, cuando Juan el Bautista bautiza a Jesús. Y cuando Jesús va saliendo del agua, Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí Dios proveyó. Toda esta historia no es sino una sombra de eso, del Cordero miles de años antes. Ve esto, ve los paralelismos. El hijo de la promesa, Isaac, el hijo de la promesa, Jesús, yendo a ser sacrificado en completa obediencia y de acuerdo con su padre, llevando en sus hombros la madera para el sacrificio, subiendo el monte, confiando en que Dios sería fiel aún para levantarlo de los muertos. ¿Te das cuenta que la Biblia no puede ser un libro cualquiera? Toda la sombra de quién era Jesús, que vendría a venir, que habría de venir a este mundo. Él es el Cordero, que aquí se pregunta: ¿dónde está el Cordero? El que va a ser sacrificado. Y Jesús asimismo caminó en obediencia de acuerdo con su Padre. Llevó en sus hombros la cruz, subiendo hacia el monte, el Gólgota, donde sería sacrificado, confiando en que Dios sería fiel para levantarlo de los muertos. Versículo 8: y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Y Dios proveyó a su hijo
como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Versículo 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y puso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. O sea, Abraham está completamente dispuesto. No está ahí, está esperando a ver si Dios cambia de opinión. Que a veces podemos hacer esto. Señor, ¿estás seguro que quieres hacer esto? O sea, ¿por qué no cambias esta situación? En su corazón, Abraham ya ha sacrificado lo único que tenía y lo mejor que tenía, porque entiende que lo mejor que tiene versus Dios no tiene comparación. Y que elegiría estar solo y no tener las promesas de Dios, pero tener a Dios en su vida. Porque para Abraham Dios es incomparable. Y Dios lo que está haciendo es eso, que Abraham entienda y se dé cuenta de dónde está y quién es Dios para él. Y Dios sabe que lo único que puede satisfacer nuestra alma es Él mismo. Y Él quiere enseñarte eso. Y todas las situaciones en tu vida van a ser para que tú aprendas esto. Y no importa qué edad tengas, lo puedes aprender hoy. Que fuera de Él no hay plenitud ni esperanza. Y Dios quiere que disfrutes de esa plenitud que Él mismo ofrece. Esto es una fe práctica. En este momento Abraham tiene el cuchillo, el sacrificio, su hijo está ahí, todo está listo y Abraham está completamente dispuesto a hacerlo. Y en ese momento Abraham lo que hizo, ¿sabes qué hizo? Que quitó del trono de su corazón a su hijo Isaac y puso a Dios en el trono de su corazón por completo. ¿Ya hiciste eso en tu vida? ¿Estás dispuesto a que Dios te pida eso y que lo entregues? Versículo 10: y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada. Ahora, Abraham no estaba así con el cuchillo esperando una voz que le dijera: detente. O sea, Abraham ya lo hizo en su corazón. Ya escogió a Dios antes que cualquier cosa. Pero Dios le interrumpe y le dice: no lo hagas. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Y Dios interrumpe a Abraham y dice: Abraham, ahora sé que eso, que realmente temes, que amas a Dios. Ya sé que me amas y que no me rehusaste a dar lo mejor que tenías, lo único, lo más valioso para ti. Y muchas veces Dios actúa así: te vacía de ti mismo y de todo lo que tienes, de lo que es tu tesoro, y cuando ya lo estás tirando a la basura, Él te lo devuelve
porque entonces ya no es un estorbo entre Él y tú. O sea, hay cosas en tu vida que Dios te va a decir, a ver, esos planes que tenías, esto que tenías, a ver, dámelo, entrégamelo. No sé si lo voy a hacer, entrégamelo y olvídate de eso. Y a veces Dios va a ser así. A veces cuando ya se lo entregas y ya dejaste eso por la paz, Dios dice, ok, ya te diste cuenta que entonces esto ya no estorba entre tú y yo. Aquí está, sí es tuyo. Simplemente lo que quería era ver dónde estaba tu corazón y que no hubiera estorbos entre tú y yo. Pero a veces Dios te hace que te deshagas de todo. Y te deshaces y entonces realmente lo tiras a la basura y Él te da algo mejor. Cuando dejas ir eso, Dios a veces viene y te da algo mejor. Pero a veces Dios te hace que pierdas todo y no te da nada. Pero te da de sí mismo. Y eso es suficiente para tu vida. Podemos vivir para Dios estando dispuestos a dar nuestra vida por Él. Podemos vivir así. Aunque la mayoría de nosotros nunca moriremos por el Evangelio, en nuestro corazón ya pudimos haber tomado esa decisión. Señor, voy a hacer tu voluntad, así me cueste la vida, mis planes. Y otra cosa importante es que Dios no le pidió nada a Abraham que él mismo no estuviera dispuesto a hacer. Abraham le mostró a Dios dónde estaba su corazón y estaba en él. Pero Dios también le mostró a Abraham su corazón. Y esto mismo que está diciendo, ya conozco que temes por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. O sea, diste lo máximo. Dios le muestra su corazón a Abraham y a la humanidad cuando Él no nos rehusó a su único hijo y lo entregó. Y no se detuvo de último momento, sino Él lo sacrificó. Ahora podemos saber que Dios realmente nos ama porque no nos rehusó a su único hijo. Versículo 13, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en el holocausto en el lugar de su hijo. Y es un sacrificio sustituto. Lo mismo que hace Jesús por nosotros. Él toma nuestro lugar cuando nosotros somos los que pecamos. O sea, había necesidad de un sacrificio. Esto es por nuestro pecado, es la condena, es la paga del pecado. Por eso necesitamos a Jesús, alguien que tome nuestro lugar. ¿Te das cuenta? Era toda una sombra del Evangelio. Para que en vez de eso, la paga del pecado, que es muerte, sea para nosotros la dádiva de Dios. ¿Qué es eso? Que Dios no nos rehusó a su único hijo y lo entregó. Y entonces la dádiva de Dios sea vida eterna en Cristo Jesús. Es algo único que Dios hizo para mostrar toda la sombra del Evangelio y mostrarle a Abraham quién era él. Versículo 14, llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, o sea, Jireh. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y Dios fue glorificado. Versículo 15. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y este ángel de Jehová no es más que Jesús antes de ser encarnado. Jesús el Hijo, Dios el Hijo. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo,
De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Y Abraham decide abrazar la voluntad de Dios en el plan eterno que tenía de redención para la humanidad. Dios se proveyó a sí mismo. Y entonces Dios le recuerda y le refresca las mismas promesas que él tenía para con Abraham. La obediencia de Abraham está basada en la fe a lo que Dios le ha prometido. Él conocía la bendición que hay en quienes confían a Dios. Y los que confiamos en Dios actuamos en consecuencia de lo que creemos. La fe no solo es una cuestión de decir, sino de actuar. Y vamos a pasar por pruebas en nuestra vida donde nos daremos cuenta dónde está nuestra fe. Estos exámenes son prácticos, no teóricos. Tú puedes tener 100% de teoría, pero en la práctica puedes dejar mucho que desear. ¿Cómo está tu fe hoy? Y si no has puesto tu confianza en la promesa hermosa de salvación en Jesús, hoy puedes ser partícipe de ella y empezar a vivir de acuerdo a ella. Oramos. Señor, gracias. Gracias porque no nos rehusaste a tu único Hijo. Porque entiendes lo que Abraham está dispuesto a hacer, porque tú lo hiciste por amor a nosotros. Y estás dispuesto a dejar y a permitir cosas que odias para lograr los propósitos que tú amas. Y entonces por este tipo de sacrificio y por entregar y no rehusar a tu Hijo, hoy nosotros tenemos esperanza. Señor, no queremos huir de las pruebas. No queremos nadar en contra de la corriente, sino queremos estar dispuestos a que seas tú lo único indispensable en nuestra vida. Te damos gracias por tu palabra, Señor.